Bienvenida, bienvenido. Soy Alejandro Rodrigo y hoy vamos a hablar de esta pregunta tan importante que es, pero Alejandro, ¿cuánta cantidad de paga le doy a mi hijo? ¿Le damos paga? ¿No le damos paga? ¿Hasta qué punto es bueno? No quiero pasarme, no quiero quedarme corto. Vamos a hablar aquí de todo esto. Pero antes, ya lo sabes, tienes toda la información en alejandrorodrigo.com, el primer libro, el segundo libro, el curso online, el método Concordia, que está estupendísimo, y un montón más de información. Pásate por allí, que está estupendo. Así que vamos a hablar de esta pregunta que desde luego es muy importante, aunque es cierto que no tiene una relevancia de emergencia ni tiene una grave crisis detrás de ella, porque hay otras circunstancias que son mucho más complejas, como el consumo de sustancias tóxicas, si está fumando, si nuestro hijo no va a clase, si está manteniendo conductas de violencia o de agresividad, pero la realidad es que esta pregunta de cuánta paga le damos a nuestro hijo, le damos o no le damos paga, no tiene ese nivel de urgencia ni de emergencia. Pero, desde mi experiencia, todas las familias con las que he trabajado antes o después se acercan y se aproximan a esta circunstancia que supone un gran quebradero de cabeza. Porque piensa ahora mismo en tu hijo. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo sociabiliza con sus amigos? ¿Qué cantidad sería buena darle o aportarle? Todo esto tiene un grandísimo análisis por detrás que desde luego te invito aquí y ahora conmigo a que podamos adentrar en ello. Entonces, empecemos con lo primero de todo y más importante, y es que esta es una pregunta única. ¿Cuánta paga le damos a nuestro hijo? Y sin embargo, no tiene, nunca la ha tenido, una respuesta única. Es decir, se ajusta muchísimo la respuesta a las características fundamentales que tenga tu hijo y vuestra familia. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Creo que con un ejemplo lo podemos ver mejor. Familia número 1, una familia de un chico de 16 años que pongamos que está estudiando primero de bachillerato aquí en España. Pongamos además que es una familia con padre, madre, hijo y dos hijas pequeñas de, pongamos, 14 y 11 años, que residen, imagínate, en una ciudad grande de 1 millón de habitantes, con sus características y que además esta unidad familiar tiene unos ingresos económicos de, pongamos, 80.000 euros anuales brutos. Esto nada tiene que ver con esta familia número 2, que está compuesta por un hijo de 16 años que pongamos que está repitiendo cuarto de la ESO, pongamos que viven la madre y él en la unidad familiar y pongamos que viven en una población pequeña de unos 800 o 900 habitantes. Y pongamos además que los ingresos brutos anuales de esta unidad familiar son de 17.000 euros. Claro, si nos ponemos a analizar ambas circunstancias, ambas familias, en el fondo es lo mismo. Es un hijo de 16 años que está pidiendo una paga. Es una madre, es una familia que con un hijo de 16 años que está estudiando se plantean cuánto dinero le damos. Nada tiene que ver. Puede ser que los dos tengan las mismas necesidades. Puede ser que los dos quieran el dinero para exactamente lo mismo. Pero, desde luego, las circunstancias son diferentes, tanto de localización como de posibilidades económicas, como la realidad de cada familia. Por lo tanto, nada tendrá que ver la respuesta para la familia número 1 que para la respuesta para la familia 2. Tienes todo esto y muchísimo más en la web en alejandrorodrigo.com, como ya sabes anteriormente. Pero vayamos a analizar, porque imaginemos que todo este vídeo y todo el contenido que hay detrás, lo que estuvieras buscando es una respuesta rápida. No, pero dime cuánto dinero hay que darle. Imagínate que pudieras investigar por la web y que llegaras a una tabla en la que te pusiera, imagínate, año 2024, 14 años, 10 euros. 15 años, 15 euros a la semana me refiero. 16 años, 20 euros. 17 años, 25 euros. Claro, esto en principio podría suponer una tabla de salvación porque habría un sitio contrastado con un estudio que han hecho de la adolescencia y de sus necesidades y estaríamos diciendo que miras la tabla, miras la de tu hijo y aplicas la cuantía. Esto sería muy útil. Sin embargo, sería una respuesta a corto plazo. En el largo plazo sabemos que no serviría de absolutamente de nada. Estarías perdiendo la oportunidad
de educar a tu hijo en el plano financiero y económico. Y esto es algo que casi, poniéndonos serios, es imperdonable. Es decir, si lo que estás buscando es una respuesta rápida y sencilla y ya y aquí y ahora, no existe. Porque lo verdaderamente útil, la estrategia verdadera, es que seas capaz de analizar un montón de variables que ahora voy a compartir contigo. Del ejercicio tuyo de introspección, de crítica, de pararte, de no mirar para otro lado, de no dar una respuesta y ya veremos a ver cómo gasta el dinero, si no lo gasta, ensayo-error, va a depender muchísimo el futuro de tu hijo. En este sentido, quiero compartir contigo que siempre, siempre los hijos buscan en este ámbito de la paga económica, buscan un padre y una madre con capacidad de reflexión, con capacidad de análisis, con capacidad de autocrítica, con capacidad de argumentación. Es decir, quieren una paga o no paga, pero quieren que sus padres lo hayan reflexionado y que hayan pensado en ellos. Quieren además que hayan analizado las distintas claves que luego compartiremos. Quiero que además tengan capacidad autocrítica para saber que a veces a lo mejor se equivocan y a veces no. Y además quieren padres que sean capaces de argumentar su decisión con bases sólidas. Por supuesto, autocríticas que nos podamos equivocar, pero así lo desean. Por eso, aunque parezca mentira, prefieren padres reflexivos, analíticos, autocríticos y además con capacidad de argumentación que les den 10 euros a la semana antes que padres o madres con debilidad, con falta de criterio y que les den impulsivamente 50 euros a la semana. Tú me dirás, no hombre, mi hijo prefiere los 50 euros. Sí, por supuesto, ahora mismo sí, pero a largo plazo no. De hecho, ellos en despacho lo dicen. Llevo trabajando en este ámbito desde el 2005 y siempre lo han contado. Prefieren siempre, al final, aliarse con la familia, tener alianza con ellos. Y llegan a momentos preciosos si el padre o la madre les ha demostrado autocrítica, análisis, reflexión y argumentación de no, yo tanto dinero no necesito. Esto lo dicen en despacho y es un momento precioso. Cuando simplemente ven que es una pelea, que no hay reflexión previa, que no hay una explicación del por qué sí o por qué no, entonces sí, entran en la pelea de querer y querer y querer más. Así que comparto contigo esto, que desde luego no es baladí. Te invito de todas maneras a que, por favor, hagas un paseo por el segundo libro, este libro que tenemos aquí, el segundo, Adolescencias Reales desde dentro, en el cual en el capítulo La Caseta es un relato basado en emociones reales de chicos reales, en los cuales dejan de manifiesto un sistema económico y financiero en cada casa que es tremendo. Hay muchísimos padres que me han escrito, y esto me llena de orgullo y de honor, diciéndome que les ha supuesto una gravísima y una importantísima ayuda para luego poder pensar cómo hacer con sus hijos. Así que si tienes la oportunidad te invito a que les eches un ojo, una lectura, porque desde luego será de gran utilidad. Y por supuesto, todas las claves que vamos a ver a continuación están todas detalladas y especificadas en el curso online El Método Concordia, que como ya te he contado un montón de veces es memorable, según me estáis diciendo. Vamos con las claves porque son importantes. Las claves para mí son 7 y siempre han sido las mismas. Y lo primero de todo es entender en qué utiliza el ocio tu hijo. Esto está muy detallado donde te he contado anteriormente y hay que darle una pensada, como se dice mal y pronto, dónde, en cómo aprovecha el tiempo tu hijo, en qué lo invierte en ocio. Además, estaría bien que pudiéramos pensar en la localización que tenemos en casa. No es lo mismo vivir en la ciudad de 1 millón de habitantes que en un pueblo de 700. Va a requerir circunstancias distintas y necesidades distintas. ¿Nuestro hijo consume sustancias tóxicas o puede además invertir este dinero en algo que sea adictivo? Porque si esto es así, es una clave importantísima y una variable tremenda para analizar. Además, tiene la capacidad del esfuerzo. ¿Sabe lo que significa ganarse el dinero? ¿Vais a establecer mecanismos por los que pueda ganar o no dinero? Otra más. ¿Será capaz de ahorrar o no será capaz de ahorrar? Y por último tenemos 2 claves que son para mí fundamentales. La primera, las características contractuales. ¿Qué esto quiere decir? ¿Va a ser revisable en el tiempo o no? ¿Se puede disminuir la cuantía o no?
vamos a ser capaces de eliminar la paga si no cumple ciertos requisitos. Todas estas claves que acabo de compartir contigo son fundamentales, pero la más importante de todas es: la paga va a atender este dinero a cubrir necesidades o a atender caprichos. Tienes toda la información en alejandrorodrigo.com, el curso online, el segundo libro, pero esta es una pregunta fundamental que atendemos de manera muy minuciosa. ¿Va a cubrir necesidades o va a atender o a satisfacer caprichos? Nada tiene que ver el primer enfoque con el segundo. Terminamos toda esta reflexión compartiendo contigo algo, y es que ya te lo he adelantado anteriormente, es una tremenda ventana de oportunidad. Esto quiere decir que cuando nuestro hijo nos demanda paga, o nos pide o nos pregunta por la paga, cuando nos lo estamos planteando, quiere decir que viene una ventana en la que podemos acceder a este ficticio vagón de tren y subirnos en él para poder realizar el objetivo fundamental, que es educar financieramente a nuestros hijos. Nuestros hijos en la adolescencia, con la paga o no paga, aprenden un modelo relacional con el dinero. Seguramente de toda tu reflexión podrás extraer el mejor aprendizaje y sobre todo estrategia posible para responder a esta pregunta de cuánto dinero le doy a mi hijo de paga, ¿no? Pero la experiencia nos dice que en la adolescencia este aprendizaje que ellos tienen sin duda marcará la manera que se relacione con el dinero siendo un adulto. Seguro que cuando sea adulto volverá a ti y te agradecerá todos estos esfuerzos y reflexiones que estás haciendo ahora. Acabamos con una pregunta al aire que es muy ambigua y que no va a tener respuesta, pero ¿qué prefieres en tu familia? Piensa en tu familia. ¿Prefieres un modelo de asignación de paga con una cuantía cerrada, revisable o no? ¿O prefieres que tu hijo sea autónomo a la hora de pedirte dinero cuando las necesidades le lleguen? Los dos modelos son válidos. Depende de la estructura y de las características de vuestra unidad familiar. Espero que te haya resultado de utilidad. Este ha sido el episodio, es tremendo porque es el episodio número 44 del blog, que tienes todo en alejandrorodrigo.com, en la pestaña de blog, y por supuesto aquí en este nuevo canal de YouTube. Si te ha resultado útil, si crees que ha removido reflexiones en ti y te puede ayudar a implementar estrategias, entonces tienes la opción, suscríbete y en la campanita. Hasta el próximo vídeo, hasta la próxima entrada del blog, aquí te espero.